Manipulación genética. La manipulación genética es la modificación de la información y el caudal genético de un organismo vivo o inerte para su mejora. Consiste en manipular y trasladar de forma directa los genes de un organismo hacia los de otro. En cierto modo, consiste en mezclar la información genética de diferentes seres vivientes para solucionar problemas o defectos de alguno de ellos. La historia de la genética se considera que comienza por el trabajo del monje agustino Gregor Mendel, ya que gracias a sus experimentos se ha logrado conocer más del tema. A Gregor Mendel se le dio el título del padre de la genética. Hoy en día, la manipulación genética tiene varios contextos en los cuales pueden ser juzgados por sus diferentes acciones positivas o negativas hacia la humanidad. La manipulación genética puede observarse en la industria farmacéutica, alimenticia y en la terapia alternativa. Tipos de manipulación genética en animales y plantas. Se les llama animales transgénicos o genéticamente modificados. Estos han sido modificados añadiendo genes foráneos para cambiar alguna característica del animal. Esas modificaciones se llevan a cabo para añadir alguna funcionalidad o bloquear la expresión de un gen. Métodos para su modificación. Microinyección. Fácilmente aplicable a gran variedad de especies. Se provoca sobreovulación y se extraen los óvulos fecundados in vitro y se inyecta el transgen para reintroducirlo en la hembra. El problema es que el transgen se inserta al azar y solo el 5% de los óvulos dan lugar a un ser vivo. Retrovirus como vector. En esta técnica se elige un virus benigno y se atenúa hasta eliminar su carga viral. Se inserta en el virus el transgen. El virus actúa como un transporte de este transgen y cuando comienza a replicarse en el interior de las células, el transgen se libera. El gen también se inyecta al azar y puede dar lugar a enfermedades. Células madre embrionarias. Modifica genéticamente las células cuando están en cultivo. Las células modificadas son inyectadas en los embriones en fase blastocito. Los individuos que se originan portan el gen solo en un porcentaje de sus células. Este es el método menos aleatorio. Casos de animales transgénicos. Uno de los experimentos más conocidos es el caso de la oveja 15% humana, la cual se dice que permitirá en un futuro no muy lejano utilizar sus órganos para ser trasplantados a humanos en caso de necesidad. Como corazones, pulmones y cerebros son las partes que más cantidad de material genético pueden llegar a compartir con el ser humano. Aunque los científicos ya han hecho muchos debates a favor y en contra sobre la ética y la moralidad de estos estudios. Es indefinido el número de especies de las cuales se experimenta. Sin embargo, se ha dado a conocer casos de ratas, pollos, conejos, cerdos, vacas, ovejas, cabras, codornices y peces. Otro caso también sería el de los peces brillantes. La modificación de estos peces en un principio era para detectar la contaminación ambiental, pero puesto que no sirvieron para su cometido, se les buscó otra salida menos ética. Estos peces cebra están modificados con una proteína que procede de las medusas que hacen que brillen ante la luz blanca o ultravioleta. También es el caso en Estados Unidos de las cabras que se pueden decir que son parta araña. Un grupo de investigadores han logrado que estas cabras produzcan en su leche seda de araña, un material de alto valor comercial por su gran fortaleza y elasticidad. En el año 2007 en Argentina, la empresa Biocidus modifica la estructura genética de una vaca para que produzca leche con una especie de insulina muy similar a la que producimos los seres humanos y que necesitan los diabéticos. La vaca produce de este modo una molécula que se llama precursora de la insulina y que con tan solo añadirle una proteína de laboratorio se convierte en insulina normal. Plantas transgénicas. Se usan principalmente en cultivos para consumo humano. Se les llama alimentos transgénicos. Estos son producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y el cual se le ha incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. Métodos para su modificación. Métodos directos. Por ejemplo, las liposomas y los protoplastos. Métodos indirectos. Por ejemplo, los vectores virales y los vectores transposones. ¿Para qué se elaboran las plantas transgénicas? Se elaboran para aumento de rendimiento y tolerancia a herbicidas, mayor capacidad fotosintética, mejorar en términos de sabor, color y textura de un alimento, optimización de la duración y conservación de los alimentos, mayor síntesis de micro y macronutrientes, entre otros.
No podemos dar un único ejemplo de planta transgénica en específico, ya que una gran parte de los alimentos que consumimos tienen alguna modificación, aunque es imperceptible para nosotros. Es fundamental para evitar perder cultivo por pesticidas o sequías. En algunos alimentos en los que sí podemos notar su modificación son sandías sin semillas, fresas blancas y arroz dorado, entre otros. Intervenciones de manipulación genética. Las intervenciones de manipulación genética se entienden en todo el campo de la medicina, desde auxiliar la infertilidad hasta controlar o bien suprimir genes que expresan una enfermedad. Ayuda a la inserción de un gen no para curar una enfermedad, sino para mejorar un determinado carácter. Por ejemplo, la adición de una hormona de crecimiento para conseguir niños de mayor talla. Hay dos tipos de intervención genética. Uno de ellos es la terapéutica y el otro es la creativa. La terapéutica es la técnica experimental para tratar enfermedades mediante la alteración del material genético del paciente. Con mucha frecuencia, la terapia genética consiste en la introducción de una copia sana de un gen defectuoso en las células del paciente. La creativa modifica el contenido genético, normalmente el hereditario, con el fin de crear nuevas características morfológicas, mientras que la terapéutica es utilizada para la transferencia de material genético para prevenir o curar enfermedades genéticas. La creativa es utilizada para modificar todo contenido genético hereditario. Manipulación genética humana. La manipulación genética humana consiste en las técnicas dirigidas a modificar el caudal hereditario de la especie humana, fines variables, desde la superación de enfermedades de origen genético o con finalidad experimental, como conseguir un individuo con características no existentes hasta el momento. Tipos de manipulación. Fisión de embriones tempranos es similar a la gemelación natural. Los individuos son muy semejantes entre sí, pero son diferentes a sus padres. Es preferible emplear la expresión gemelación artificial y no debe considerarse como clonación en sentido estricto. Paraclonación es una transferencia de núcleos procedentes de plasmómeros embrionarios en cultivos a ovocitos enucleados. El progenitor de los clones es el embrión o feto. Clonación verdadera es una transferencia de núcleos de células de individuos ya nacidos o ovocitos enucleados. Se originan individuos casi idénticos entre sí y muy parecidos al donante. Bioética de la manipulación genética. El valor de la ciencia para beneficiar a otros ha sido reconocido desde la antigüedad, dado que se ha asumido que el conocimiento y la verdad son inherentemente buenos y son una fuente de bien. A lo largo de los años, los seres humanos se han ocupado de mejorar todo lo que les rodea, creando herramientas, seleccionando las mejores frutas para su siembra, y un ejemplo más claro es la variedad de razas de perros que el humano creó, a base de cruces entre los lobos hasta llegar a lo que tenemos ahora, todo en fin de que fueran más fuertes, más rápidos, más bonitos, etc. La biología ha avanzado a pasos agigantados los últimos años, y como ciencia y su avance está íntimamente ligada a la sociedad, lo que en cierta medida puede ser controversial o polémico, sabiendo los posibles grandes éxitos o las posibles desastrosas consecuencias. Aquí es donde entra la bioética. Sabemos que gracias a la modificación genética podríamos crear inmunidad a enfermedades o tener tributos corporales específicos. Podrías escoger si quieres a un hijo bueno en deportes o un niño dotado de inteligencia. Son impresionantes, ¿no? También podría haber un fallo y provocar una enfermedad cancerígena infecciosa que podría acabar con todo. Por esto, es importante y necesario tener un buen asesoramiento sobre las consecuencias de la manipulación genética y establecer unos criterios que permitan asegurar el bienestar de los seres humanos y animales. No es solo ver si está bien o mal, nunca nos pondremos de acuerdo.